Y ya está preparada Florencia La Bombarda, quien va a profundizar sobre un dato, un análisis muy curioso sobre cómo afecta el cerebro a la cognición. Pero ella es experta, así que te lo va a contar mejor, antes la presentamos. Florencia La Bombarda es neurobióloga, investigadora independiente del CONICET, donde actualmente desarrolla sus tareas en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además, es la fundadora de Tomátelo Conciencia, plataforma de divulgación científica en Instagram declarada de interés cultural, social y científico por la legislatura porteña, y columnista de ciencia en Olga. En 2025, la ciudad de Buenos Aires le otorgó la distinción de personalidad destacada por su contribución al avance de la ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy los voy a invitar a reflexionar sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestra cognición. La cognición es todo aquellas actividades que realiza el cerebro cuando pensamos y cuando aprendemos. Y la inteligencia artificial cambia el cerebro, pero el modo en que lo cambia va a depender de cómo interaccionemos con ella. Porque según cómo interaccionemos, la inteligencia artificial puede sustituir nuestro pensamiento o lo puede potenciar. Y la clave de la potenciación es la metacognición, que es la capacidad de poder observar y dirigir nuestro pensamiento. Entonces, la idea hoy es que hagamos un viaje donde podamos entender qué significa interactuar metacognitivamente con la inteligencia artificial y que podamos entender cómo la metacognición puede convertir a la inteligencia artificial en una aliada para potenciar el pensamiento crítico. Si vamos a hablar de pensamiento, tenemos que tener en cuenta que el cerebro consume muchísima energía al pensar, glucosa más precisamente. Entonces el cerebro, cuando detecta que alguna actividad la puede hacer con una ayuda externa confiable, va a apagar las redes neuronales que están destinadas a realizar esa actividad. El cerebro es extraordinariamente complejo, pero también es medio vago. Entonces, cada vez que pueda delegar una función en una actividad, en una herramienta, externa confiable, lo va a hacer sin problema. Incluso podemos utilizar humanos como herramientas externas confiables. Si yo voy a un lugar que no sé ir, con una persona que conoce el lugar, la capacidad de geolocalización yo la voy a delegar en la persona que me lleva. Esta capacidad que tiene el cerebro de delegar funciones se denomina en neurociencia descarga cognitiva. Y la neurociencia, cuando empezó a estudiar un poco en profundidad la descarga cognitiva, se dio cuenta que el cerebro no es tan vago como parecía. De hecho, cuando descargamos alguna función, muchas veces esa glucosa, esa energía que queda disponible, la usamos para realizar otras funciones cognitivas. En el caso anterior, por ejemplo, mientras mi amiga maneja y se orienta por el planeta, yo puedo usar los recursos que me ahorro en la geolocalización en hablar, por ejemplo. Entonces, yo en realidad no estoy ahorrando recursos al 100%, estoy reasignando energía desde la geolocalización hacia la capacidad del lenguaje. Veamos otros ejemplos de descarga cognitiva. Los libros, la lista del súper, la agenda telefónica del celular, y Google, sin ir más lejos, se usan para descargar la memoria. La calculadora la usamos para descargar potencia de cálculo y el GPS para descargar la geolocalización. Entonces, cada vez que el cerebro interacciona con estas herramientas, interpreta que la información está ahí afuera, externalizada y de manera confiable. Entonces, no invierte recursos energéticos y cognitivos en codificarla internamente. Entonces, esta externalización de funciones permite liberar energía que puede ser destinada a redes de pensamiento profundo que tienen alta demanda energética y que son las que sostienen capacidades cognitivas complejas. En realidad la descarga no es ni buena ni mala, es una optimización de recursos energéticos, donde los recursos liberados yo los puedo asignar a otra tarea cognitiva o también existe la posibilidad de que no los use, de que los ahorre al 100%. En este escenario, el cerebro no hace nada, no hace esfuerzo, solo descansa. Les voy a dar un ejemplo usando el GPS de estas dos maneras de descarga. Una es obedecer al GPS. Doblo a la derecha, doblo a la izquierda, me lleva y me trae. En este escenario, el cerebro no utiliza
es esa energía liberada para nada, el cerebro descansa. El otro escenario es usar el GPS, la herramienta, para pensar. Es poder usar la herramienta para internalizar, por ejemplo, el mapa en mi cerebro. Es usarla de forma metacognitiva. ¿Qué significa esto? Es preguntarme, ¿qué hace el cerebro cuando se localiza en el espacio? ¿Cómo puedo hacer para usar este mapa y lograr una representación interna de la ciudad en mi cerebro? En este escenario, el cerebro busca avenidas grandes, paralelas, ve cuáles son las perpendiculares, busca monumentos, busca parques, río, etc. El cerebro en este escenario trabaja, como está el dibujito de la derecha, hace esfuerzo. Las redes neuronales cambian, la información esculpe nuestra cognición. En el primer escenario, el cerebro descansa con la tecnología. En el segundo escenario, el cerebro se potencia con la tecnología. Esta hermosura es el hipocampo. Es la región del cerebro que codifica la memoria espacial. Si nosotros usamos el GPS obedeciendo, esta estructura no cambia. En cambio, si usamos el GPS para lograr una representación mental de la ciudad, esta estructura aumenta el volumen, cambia, se agranda y genera una capacidad premium de geolocalización. Mientras que obedecer genera una capacidad básica, entrenar el cerebro metacognitivamente la eleva a una capacidad premium. Entonces, hoy descargamos funciones mucho más complejas que la memoria, la geolocalización o la capacidad de cálculo en todas estas herramientas digitales. Las funciones cognitivas que hoy utilizamos cuando trabajamos con la inteligencia artificial pasan por la obtención de conclusiones, elaboración de hipótesis, redacción, organización de información, establecimiento de criterios, argumentación, toma de decisiones, ni más ni menos, capacidad de resolver problemas, planificación, en fin, razonamiento. Y esto ciertamente es más inquietante porque podemos tener una geolocalización básica. Ahora, tener en un nivel básico estas funciones es un poco más problemático porque estas funciones son las bases del pensamiento crítico. Entonces tenemos que realmente pensar cómo estamos descargando cognitivamente cuando trabajamos con las herramientas de inteligencia artificial. Y esto se midió en varios trabajos. En un trabajo midieron capacidad de pensamiento crítico con un examen bastante riguroso, donde tenían que descubrir falacias, diferenciar hechos de opiniones, diferenciar correlaciones de causalidades, evaluar argumentos débiles o fuertes, en fin, un examen súper complejo. A un grupo le dieron la inteligencia artificial para resolverlo y a otro no. El grupo que utilizó la inteligencia artificial no se equivocó ninguna vez, pero no pudo dar cuenta de sus razonamientos. No pudo explicar por qué algo era verdadero o por qué algo era falso. En cambio, el grupo que no la usó se equivocó en algunas partes, pero pudo dar perfectamente cuenta de su razonamiento. Es decir, que el grupo que trabajó con la IA, los recursos cognitivos que liberó, los usó para descansar. En otro trabajo, midieron estos mismos test de pensamiento crítico a un grupo que trabajó sin la inteligencia artificial. Pero previamente el examen les hicieron un cuestionario para poder dividirlos en 3 grupos según la frecuencia de uso de la inteligencia artificial. Los que la usaban mucho, poco o no la usaban. El resultado mostró que los que estaban acostumbrados a trabajar con la inteligencia artificial obtuvieron la peor puntuación. Estos son los primeros trabajos en que estamos evaluando nuestra interacción con la IA. Tenemos que ir con calma, tenemos que agarrarlos también con pinza, pero no los podemos esconder abajo de la alfombra porque nos están diciendo que si descargamos pasivamente estamos disminuyendo nuestra autonomía cognitiva. Entonces la propuesta es pensar, ¿qué hacemos con los recursos liberados? Si piensa por mí, si crea por mí, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mi cerebro? Bueno, lo ocupamos en otras funciones cognitivas, que es la función de supervisión de contenidos y supervisión de procesos mentales, que eso es la metacognición. Entonces, en cuanto a la supervisión de contenidos, vamos a validar, contextualizar y evaluar. La validación implica evaluar la veracidad de la información. Sabemos que la inteligencia artificial alucina. La contextualización implica poder adaptar el output que me da el modelo a una situación concreta, teniendo en cuenta también mis experiencias pasadas. Y la evaluación implica preguntarme por la calidad de los datos, la actualización, por los sesgos algorítmicos. La inteligencia artificial se nutre de datos que tienen sesgos y también evaluar las implicancias éticas que tiene ese output que me está dando.
En cuanto a la supervisión del pensamiento, tenemos que reasignar recursos a la metacognición. Voy a poner 2 ejemplos cortitos. La ingeniería de prompt. La ingeniería de prompt no es una habilidad técnica, es una habilidad metacognitiva, porque tengo que saber qué quiero, cómo quiero que me devuelva la información y qué voy a hacer con esa información. Y en cuanto me viene la información, yo la tengo que evaluar y recalibrar el prompt para ir obteniendo siempre lo que quiero. Eso es metacognición 100%. La otra manera, el otro ejemplo es evaluar metacognitivamente los aprendizajes. Cuando yo recibo algo de la inteligencia artificial, tengo que preguntarme, ¿qué coincide con lo que sé? ¿Qué no coincide con lo que sé? Lo que no sé, ¿lo estoy comprendiendo en profundidad? ¿Qué me hace falta para comprenderlo en profundidad? Pedirle ejemplos, analogías, que use un lenguaje menos técnico. ¿Qué criterios usó para realizar esta tarea? ¿Esos criterios son parecidos a los míos? Y más importante, de toda esta cosa que me devuelve, ¿qué tengo que codificar internamente? ¿Qué voy a meter en mi cabeza y qué voy a directamente dejar pasar? También lo podemos usar como un andamio cognitivo para aprender más de nuestra cognición. Si la vemos pensar, si entendemos qué está haciendo cuando nos responde las tareas y la observamos metacognitivamente, podemos aprender mucho e internalizar habilidades y procesos cognitivos. Incluso nos ayuda nuestra metacognición. Podemos pedirle cuando le mandamos un texto que no solo lo corrija gramaticalmente, sino que nos diga cómo pensamos, cómo está trabajando nuestra cabeza, cómo argumentamos, desde la emoción, desde la autoridad, desde la evidencia. Podemos aprender de nuestro pensamiento. Lo espectacular de poder usar la inteligencia artificial metacognitivamente es que nos ayuda a ser conscientes de procesos de aprendizaje que hasta ahora permanecían invisibles. Entonces, el impacto de la inteligencia artificial sobre la metacognición va a depender de qué hagamos con los recursos liberados. Si no hacemos nada, podemos llegar a tener una erosión cognitiva, pero si esos recursos liberados los usamos para funciones críticas y metacognitivas, la inteligencia artificial puede potenciar nuestro pensamiento. Finalmente, los quiero invitar a mi cuenta de Instagram, donde también hago divulgación de la ciencia y pueden encontrar contenidos como este y muchos otros contenidos de su interés. Muchas gracias.